Actualmente, la gran mayoría, entiendo que un 80% del presupuesto general del Estado se lo financia con ingresos tributarios, es decir, aquel que depende del IVA, del ICE, del impuesto a la renta, del impuesto a la salida de divisas. Y entonces las circunstancias han cambiado. El Ecuador ya no puede considerarse un país petrolero y mantener ese subsidio a los combustibles es una medida totalmente antitécnica y perversa, repito, desde el punto de vista social, porque termina beneficiando a quienes menos lo necesitan, y entre ellos contrabandistas, narcotraficantes, que tengo la impresión que son quienes por debajo mueven los hilos para las protestas sociales. Los subsidios a los combustibles sobrepasan los 3.000 millones de dólares, claro. Es decir, es más del 50, cerca del 60% del déficit fiscal. Es decir, si usted elimina el subsidio a los combustibles, va a aliviar significativamente el problema del déficit fiscal y va a liberar recursos, repito, que van a la inversión social, a la obra pública, que eso va a mejorar, a reactivar la economía, y a la larga, obviamente, esto es más beneficioso que los perjuicios que usted está causando en este momento. Pero una cosa es decirlo desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de un enfoque económico, pero otra cosa es realmente ejecutarlo. Yo no puedo tampoco predecir que no va a pasar nada desde el punto de vista social, me parece que no. En el caso de Lenín Moreno y en el caso de Guillermo Lasso fueron verdaderas conmociones sociales. Yo no veo en el país una situación ni cercanamente parecida a esa situación. Entonces pienso que obviamente van a haber protestas y obviamente es un país democrático y las personas que se sienten afectadas tienen todo el derecho efectivamente de salir a protestar. Las tensiones que se están dando entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional es la crónica de una muerte anunciada. Primero porque ya se sabía de antemano que cuando se acerque la campaña electoral, esa alianza se iba a romper, la denominada Alianza por la Impunidad. Y adicionalmente esta alianza nace con un pecado original, que es grave. Y es haberle entregado al correísmo las comisiones tan importantes como, por ejemplo, la de fiscalización y control político. Mire, a tal punto cómo hacen mal uso de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que actualmente, aún procesado por un caso tan grave como el caso Metástasis, donde se observa la infiltración del narcotráfico en las decisiones de las entidades de la función judicial, acá lo van a exculpar del enjuiciamiento político. Bueno, eso no va a afectar, no tiene por qué afectar el proceso penal, que es otra cosa, pero es para que vea a qué nivel llega el tema de malutilizar este rato un poder que tienen en función de una alianza en la que participó el gobierno, lamentablemente. Claro, es parte de lo que ha sucedido. A Noboa se le advirtió varias veces que no se podía pactar con el correísmo, que no se debía entregar al correísmo estas comisiones que eran esenciales. Pero obviamente ya eso es un hecho y eso ha tenido consecuencias y va a seguir teniendo consecuencias. ¿Qué es lo que pasa en este proyecto de ley que tiene la obligación de convertir en una norma jurídica el pronunciamiento popular? Porque de eso se trata. El problema es una especie de conflicto entre el populismo penal y la intención de proteger a los delincuentes, en definitiva, porque tiene sus emisarios en la propia Asamblea Nacional. Pero los niveles altos de delincuencia en el país no solucionan incrementando las penas. Exacto, yo comparto aquello. El problema es que efectivamente se ejecuten las penas. Es decir, que haya y para eso requiere una justicia independiente. Que haya un proceso judicial imparcial, independiente, donde sancione de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal y las penas que corresponden a las personas, y estas personas purguen sus penas. Ese es el mayor problema.
que se suban las penas en los casos que son necesarios, está bien, pero tiene que darse un trabajo articulado entre la propuesta del presidente y la Asamblea.